Buenas tardes. Qué lindo estar otra vez acá, ¿no es cierto? Como decía Pau, cómo queremos este tiempo, cómo queremos esta reunión. Y bueno, y también para mí, qué lindo estar acá. Me gusta estar acá, me gusta compartir. Hace un rato hablábamos con las chicas y le digo, la verdad que no estoy tan nerviosa, le digo, como otras veces, hasta ahora. Estar acá es una gran responsabilidad y espero de corazón poder transmitirles, bueno, algunas cosas que el Señor viene hablando conmigo en este tiempo. Las que preparan mensajes saben que uno lo arma, lo tiene, pero después empieza como a querer meterle más cosas, ¿no? Yo cerré este mensaje antes de Semana Santa, porque en Semana Santa iba a estar con partes de mis hijos, con actividades y quería estar tranquila de que ya estaba. Entonces, bueno, esos días me quedé tranquila, pero claro, después de eso, bueno, el Señor sigue hablando y uno sigue escuchando y uno sigue aprendiendo y dice, ay, qué bueno esto para compartir, ¿no? Y el otro día me preguntaba Jenny, dice, ay, ¿lo tenés? Le digo, sí, pero en realidad tengo como otro mensaje más, así que bueno, realmente el que sabe lo que hoy voy a decir, lo que va a traer a mi mente de todo lo que tengo escrito es el Señor. Y bueno, y que cada una nos podamos llevar eso que Él quiere, que hoy nos llevemos en esta primera reunión, en este inicio. Les quiero confesar que no vine con la capacidad de síntesis, no la traje conmigo, tampoco tengo mucha capacidad para elegir, entonces al mensaje que ya estaba listo le tuve que poner una introducción porque había algo que yo sentía que había que decir, así que bueno. Vamos a empezar. Bienvenidas a la reunión femenina 2026. El día que nos reunimos con las chicas para planificar este tiempo, bueno, siempre pensamos, bueno, ¿quién va a hablar, quién no va a hablar, quién va a hacer la apertura? Este mensaje podía estar a mi cargo o a cargo de Adriana, pero bueno, el Señor sabía que yo iba a estar acá, que era probable que no estuviera, y que Adriana hoy no iba a poder venir. Entonces, eso ya es una confirmación de parte del Señor. Me suele pasar que apenas sé de un compromiso y automáticamente alguna idea viene a mi cabeza y ese día lo primero que vino a mi mente fue largo camino te resta, ¿no? O todavía tenés un camino largo por delante. Y eso quedó ahí en mi mente. Pero al día siguiente, cuando abrí mi Biblia para leer, me tocaba leer el libro de Ruth. Y en el libro de Ruth encontré un montón de cosas que ya estaba con la mente puesta en ir viendo de qué voy a hablar. Así que, bueno, dejé de lado largo camino te resta, pero hace unos días volvió otra vez esta idea. Así que, bueno, tomé la decisión de ponerlo igual y ponerlo como introducción. ¿Se acuerdan de dónde viene la frase largo camino te resta? ¿No es cierto? Viene... A ver. Ahí está. Bien. Largo camino te resta. ¿Y acá lo paso yo? ¿O se pasa solo también? Perdón, ¿eh? Y muchas gracias a Mica, porque me ayudó, a Mica Godoy, porque me ayudó con esto. Porque le pregunté quién iba a estar acá y le dije, siempre hago mal los PowerPoint. Muchas veces no se pueden ver porque como yo los hago mal, cuando los proyectan se descalabran todos. Así que bueno, Mica tuvo a bien arreglarlo para que lo puedan leer. ¿Por qué los hago? También me dicen que pongo todo el mensaje. No es verdad, no pongo todo el mensaje, pongo algunas cosas. Algunas aprendemos mejor escuchando y otras aprenden mejor leyendo. Entonces está bueno tener las dos cosas. Y si es muy largo, bueno, lo lamento. Largo camino te resta. Elías venía de una victoria estrepitosa. Las que no recuerdan la historia o no la conocen, la pueden leer en la Biblia en 1 Reyes capítulo 19. Elías venía de un triunfo enorme, ¿no es cierto? Había vencido a los profetas de Baal,
¿No es cierto? Y uno diría, bueno, estaba re contento porque tuvo este logro tan grande. Pero resulta que después de este logro fue amenazado de muerte, él se asustó y se escapó, huyó. Yo se los cuento cortito, no les voy a poner tantos detalles. Y huyó al desierto. Elías cayó en una depresión profunda. Y hay emociones, y todas sabemos, pero el tema de hoy no son las emociones, ¿no es cierto? Pero sabemos que tenemos alegría, tenemos tristeza, tenemos enojo. Alegría, tristeza, enojo y miedo, ¿sí? Son las 4 que más manejamos. Elías estaba deprimido, o sea, tristeza profunda. Yo no sé qué emoción hoy trae cada una a esta primera reunión del año, pero lo cierto es que son tiempos de muchas pruebas, de muchas dificultades, ¿sí? De las que más se escucha hablar es de las dificultades económicas. No me alcanza, no llega, ¿sí? Ya lo dijo el presidente, no hay plata, ¿eh? Y todas estamos dándonos cuenta de que eso es verdad, y eso trae problemas, ¿sí? Escucho decir mucho, uy, se cortó la cadena de pagos, ¿no? Uno le tiene que pagar al de abajo, y el de abajo, al de abajo, al de abajo, al de abajo, y eso perjudica a todo el mundo, ¿no? Y la mayoría de las personas están preocupadas y algunas se entristecen. Parece ser que esta actitud de Elías de huir mostraba en alguna medida que él no confiaba tanto en el cuidado de Dios. Y nosotros podemos decir, ay, Elías, ¿cómo no vas a confiar en el cuidado de Dios? Pero ¿cuántas veces nos pasa lo mismo, no es cierto? No, sí, decimos que confiamos, pero ¿cuántas veces me encuentro diciéndole al Señor, te pido perdón, porque yo sé que podés, pero parece que no te creo? ¿Mm? Entonces, Elías, como dice Santiago, se parece mucho a nosotras, porque dice que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Se parecía a nosotras. Le flaqueó ahí un poco la confianza y se escapó al desierto, ¿no? Y cuántas veces la tristeza, la angustia, los problemas, pensaba, uno de los coros decía, hay pruebas, problemas, ¿no? Siempre te voy a alabar, ¿no? Siempre te alabaré, siempre, 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 pero hay pruebas, problemas que quieren que no sea así. Y detrás de eso está el enemigo de nuestras almas tratando de que no podamos seguir adelante. Bueno, Elías pensó que no podía, se metió en el desierto y como Moisés en algún momento le pidió a Dios que le quitara la vida, ¿no? Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Menos mal que Dios no le hizo caso, como no nos hace caso a nosotras tantas veces que les pedimos cosas que no son convenientes para nosotras. El Señor lo alimentó, lo cuidó, lo ayudó. Y vamos a leer el versículo, me voy a cambiar los lentes. Vamos a leer Primera Reyes 19:7, si no me acuerdo mal. Primera Reyes 19:7. A ver si estoy bien. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come, porque te espera un largo viaje. ¿Sí? El Señor parece ser, leí algo que me gustó. Es como si Dios lo hubiera entregado de alguna manera a esa instancia de depresión, a esa instancia de inseguridad. ¿Sabe para qué? Para que se diera cuenta que el poder no era de él, sino que era un poder que le venía de Dios. Necesitaba él esa gracia, necesitó esa gracia para vencer a los 400 profetas de Baal, como nosotras necesitamos esa gracia cada día y la vamos a necesitar durante todo este año para poder servir al Señor con integridad y como Él quiere que lo sirvamos. Por eso dejé ahí escrita esta frase, cuando Dios... Perdonen, pero tengo 2 pares de anteojos. Cuando Dios nos envía algún servicio, siempre provee de gracia suficiente. Vieron que el ángel lo alimentó, ¿sí? Le dio todo lo necesario.
Y así esperamos que haga con nosotras a lo largo de este año. Que cuando tengamos dudas y pensemos que no podemos, ¿sí? Ojalá ninguna llegue al extremo de decir, Señor, quítame la vida, ¿no? A veces no somos tan osadas, pero ¿cuántas veces le decimos al Señor, ay Señor, llévame con vos? ¿Sí? Y en alguna medida es como lo mismo, ¿no? Llévame con vos porque ya no doy más, ya no aguanto más. Pero el Señor a veces, como en el caso de Elías, no escucha nuestras peticiones descabelladas y nos sigue poniendo fichas. Bueno, eso era lo que no iba a decir y finalmente dije. Uy, hice lío. Así que vamos a seguir. Les dije que después de pensar en esto, tenía que leer el libro de Ruth. Y leyendo el libro de Ruth se me ocurrió un título para esto que les voy a compartir ahora, dejando esto de Elías como a modo de introducción, teniendo presente que es probable que hayamos llegado acá con alguna que otra carga. Bueno, gracias. Y solo me aclara mi hija. Tal vez llegamos con alguna carga o algún estado de ánimo en particular, pero tengamos en cuenta esto. El Señor nos da gracia y nos sostiene. Lo segundo que había yo leído era el libro de Ruth y se me ocurrió poner decisiones. El libro de Ruth empieza también con una crisis. Una mujer que se llamaba Noemí, está en un momento de profunda crisis. Probablemente como Elías también estuviera deprimida. Ella se llamaba Noemí, pero en un momento ella misma dice, no, yo ya no me quiero llamar más Noemí. ¿Sí? Ahora llámenme Mara, que quería decir amargura. Así que verdaderamente su estado de ánimo se parecía bastante al de Elías. Pero bueno, vamos a ver qué pasó en esta historia. El libro de Ruth es un libro cortito y tiene la particularidad de que no vamos a leer en el libro de Ruth ningún milagro, no vamos a ver ninguna batalla, ninguna cosa extraordinaria. Es un relato dice algún comentario, de sucesos cotidianos. De sucesos de la vida, de lo que le pasa a una familia. Dice el libro de Ruth, al principio, Ruth capítulo 1, Ruth, se titula Noemí y Ruth, dice, en el tiempo en que los caudillos gobernaban el país, hubo una época de hambre en Belén que quiere decir casa de pan. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab. Saben que la tierra de Moab, los moabitas eran enemigos acérrimos de toda la vida del pueblo de Israel. Bueno, y ahí se fue Elimelec, ¿no? A la tierra de Moab, junto con su esposa y 2 de sus hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus 2 hijos Malión y Quelión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Malión y Quelión. Y Noemí se quedó viuda, sin hijos. Bueno, ahí leímos, ¿no? Una serie de sucesos que le pasaron a una familia. A ver si lo corrí bien. Ahí estamos, ¿sí? Eso es lo que les acabo de decir. Un montón de cosas le pasaron a esta familia en este tiempo. Y probablemente a nosotras, en este tiempo, desde el mes de diciembre, si bien nos seguimos viendo, la mayoría de nosotras, digamos que desde el mes de diciembre que no estamos por acá, por esta reunión. En este tiempo de receso nos pasaron muchas cosas, ¿no es cierto? Cosas lindas, cosas feas, cosas que nos han hecho llorar, cosas que nos han hecho reír. En fin, llegamos acá con una historia, ¿sí? Así como Noemí llega a nosotras acá también con una historia pesadita. Y yo les aclaré que Moab era un pueblo enemigo del pueblo de Israel porque
Elimelec elige salir de la casa de Pam para ir a un lugar donde no tendría que haber ido, coinciden algunos. Y pensaba cuántas veces nosotras, ¿no?, en momentos de crisis, vamos a buscar ayuda a donde no tenemos que buscarla. ¿No es cierto? Dejamos de confiar en Dios, así como le pasó a Elías, empezó a tambalear ahí su confianza. Y así como Elimelec huyó a Moab, a veces huimos a lugares a los que no tenemos que huir. Entonces tenemos que cuidarnos de esto, porque en realidad parece que no le fue muy bien. ¿Y por qué aclaro que Belén era casa de Pam? Porque aún en la casa de Pam a veces puede haber escasez, ¿sí? Pero una cosa es la escasez en la casa de Dios y con Dios, y otra cosa es la escasez cuando yo estoy donde no tengo que estar. Entonces, muchas familias habrán quedado en Belén a pasar el tiempo de hambre, ¿no es cierto? Y esto es un aprendizaje para nosotras, ¿sí? ¿Dónde estamos buscando nosotras la ayuda que necesitamos en momentos de problemas? ¿En un trabajo? ¿Sí? ¿Cuántas veces hay trabajos que nos alejan del Señor, que nos alejan de la vida cristiana? En personas, no sé, cada una podrá pensar dónde buscamos la ayuda cuando vienen los tiempos de escasez. Y si en esos tiempos dejamos de confiar en todas las promesas de Dios, en lo que Dios nos prometió. Entonces, a veces podemos creer que esa provisión va a estar fuera de la casa de Pam. Y tristemente nos vamos a dar cuenta, como Noemí, que no fue así. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Ahí aparece la primera decisión de este relato. Dice que Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. ¿Sí? El Señor nunca desampara a su pueblo, nunca nos desampara. Indudablemente pasó un tiempo de hambre, pero ahí Noemí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo. Siempre el Señor acude en nuestra ayuda cuando nosotras estamos atentas y esperando a que Él lo haga. A veces siempre hablamos de que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, ¿sí? A nosotros nos ha tocado en este último tiempo, con todo esto que les contaba de estas épocas que nos tocan de vivir, atravesar situaciones laborales y económicas muy, muy complicadas. Muy complicadas. Y Dios tiene la virtud de llevarnos como hasta el borde. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? A mí me encanta esta imagen. El pueblo de Israel, el Mar Rojo adelante, las montañas de un lado y del otro, y atrás los egipcios. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No es cierto? Y ahí Dios abre milagrosamente el mar y dice la Biblia que el pueblo cruzó en seco. Es posible que nos pasen estas cosas, pero ojalá podamos quedarnos esperando el tiempo de Dios y confiando en que Dios siempre se ocupa de nosotras. Seguimos leyendo. Y era solo el que tenías que tocar. Ahí estamos bien, versículo 7. Versículo 7 dice: salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Cuando leí que ellas emprendieron juntas este camino, pensé que nosotras hoy estamos juntas emprendiendo un camino. Ellas emprendieron un camino que las iba a llevar a la tierra de Judá, ¿sí? Arrancaron ahí las 3 juntas, y ahí yo creo que escribí una pregunta, ¿no es cierto? ¿Llegarían juntas al destino? Ahí salió Noemí con sus 2 nueras, Ruth y Orfa. Hoy estamos arrancando este camino 2026. Ellas hicieron un trayecto de 100 o 120 kilómetros. Ese trayecto les iba a llevar entre 7 y 10 días. Iban buscando alimento, ¿sí? Nosotras hoy salimos en un trayecto que nos va a llevar más o menos 8 meses, ¿sí?
porque decimos que estamos empezando el año, pero ya pasaron 3 meses de este año. Así que nos quedan por delante 8 meses para, como Noemí y Ruth y Orfa en principio, salir a buscar alimento. ¿Qué tipo de alimento? Alimento espiritual, ¿sí? Ellas no tenían que comer literalmente hablando, pero que nosotras hoy podamos partir, ¿sí? Este 13 de abril rumbo a algún día de diciembre, juntas con el objetivo de llegar al mes de diciembre. Acá no me aparece, entonces me tengo que dar vuelta para ver lo que vamos a poder hacer. ¿Hacia dónde nos lleva este camino? Al crecimiento, al servicio, alcanzar almas para el Señor. Este es uno de los objetivos que nos trazamos este año, ¿sí? Salir otra vez. ¿Se acuerdan hace años que andábamos por el barrio, Miri? Pintando el barrio, haciendo una obra de teatro, visitando, recorriendo. Bueno, el Señor ha puesto este año en nuestro corazón el sentir de que hay que volver a salir, como la canción de la obra de teatro. Tenemos que salir a contarle a todos. Y yo les compartía una representación que hace años se hacía en una iglesia. Era una ronda de gente, mirando todos hacia adentro, compartiendo una canasta con pan. Y en la medida en que ellos compartían la canasta con pan, personas empezaban a rodear la ronda, la rueda, valga la redundancia, diciendo tengo hambre. Pero ellos seguían ahí en el medio compartiendo el pan entre ellos y cada vez más gente circulaba alrededor diciendo tengo hambre. ¿No? Que no nos pase esto y que no seamos indiferentes a la necesidad que hoy hay afuera. Porque realmente, como nos compartían los chicos que fueron en Juntos, cuando nos animamos nos damos cuenta que realmente el campo está listo para la siega y eso lo vamos a leer ahora. Y es así. Y no necesitamos más que la gracia de Dios. Leímos antes que el Señor nos manda una tarea, pero nos capacita para eso. Uno puede decir, y yo no puedo. Los chicos decían algo que a mí me quedó grabado. Si vamos a una campaña evangelística con el chip de evangelizar, entramos al kiosco y evangelizamos. Vamos a la esquina y hablamos del Señor. Nos levantamos y hablamos del Señor. Pero todos los días en nuestra vida real y diaria no hacemos eso. Y deberíamos hacerlo. Deberíamos ser intencionales. Esta es una palabra que me gusta, que las que escuchan a Viva Nuestros Corazones saben que ahí se repite mucho. Es ser intencional. La cosa no va a fluir así como que me llueve. No, yo tengo que estar alerta. Si hablo con alguien, tengo que buscar la manera de hablar del Señor. Esto tiene que ser una constante en nuestra vida, que podamos compartir la palabra de Dios. Seguimos leyendo. Ahí habían salido, como les dije, juntas y esperemos que nosotras también podamos caminar juntas. Pero miren el versículo 8. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras, miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó. Pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esta esperanza y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, la mano del Señor se ha vuelto contra mí. Bueno, acá viene la tentación de volver atrás, ¿sí? Ahí estaba, ellas salieron juntas, emprendieron el viaje a Judá, pero por alguna razón Noemí
pensó en sus nueras y dijo, no, mejor le voy a decir a estas chicas que se vuelvan a su casa. Y me gusta la palabra que usa acá, vuelvan ustedes a la seguridad de su hogar. Seguridad. ¿Cuántas veces, sí, elegimos la seguridad? Elegimos el confort. Y no, yo no me quiero jugar a esto, ¿sí? El otro día leía ese pasaje que creo que es Ezequiel, y si no alguna me corrige, cuando habla del río, ¿no es cierto? Que le dice el ángel que se meta al río. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Es Ezequiel? Que se meta al río y bueno, y el relato dice que se entra hasta los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, y después hay un momento donde en el río de Dios no se puede hacer pie. Y ahí nos quiere llevar Dios, porque a las rodillas y todavía salgo, ¿no? Me voy un poquito de paseo por ahí y vuelvo. Pero cuando yo ya no hago pie, cuando no puedo andar con mis propias fuerzas y solo puedo andar con esa gracia que Dios me da, ahí ya quiere decir que realmente mi vida está consagrada al Señor. ¿Es fácil llegar a esta instancia? No, no lo es. Porque hay muchas seguridades, entre comillas, que nos tironean, ¿sí? Fíjense, ellas salieron las tres para llegar a un destino. Pero sin embargo ahora Noemí, seguramente con alguna motivación legítima, ella realmente como viuda en ese tiempo no tenía que darles a estas chicas y era muy difícil para tres mujeres solas hacerse camino en la vida. Realmente Noemí no estaba pensando mal para sus nueras, ¿no es cierto? Probablemente las quería con ella, pero no quería comprometerlas a que fuera así. Entonces les hace esta propuesta de que vuelvan, ¿no es cierto? Y yo pensaba que hay muchas cosas que compiten con nuestro servicio a Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces somos tentadas a buscar la seguridad? ¿Cuántas veces somos tentadas a volver atrás y a decir, no, yo me comprometo, pero hasta la rodillita nada más, No me pidan que vaya donde no hago pie porque ahí ya no estoy tan segura. Me comprometo hasta ahí. ¿Y qué cosas compiten? El trabajo, ¿sí? Que el trabajo es algo legítimo, pero tengo que pensar qué lugar ocupa mi trabajo en mi vida. Los quehaceres del hogar, ¿sí? Las que somos o fuimos amas de casa sabemos que las casas son una máquina de generar actividades, ¿no es cierto? Bueno, a veces eso es. Uy, no, justo hoy es el único día que puedo lavar ropa. Hoy es el único día que puedo hacer esto. Los turnos médicos. Uy, justo me dieron un turno para el martes a la tarde. ¿Sí? Y yo podría pensar, no, justo este martes tengo reunión. Pero a veces elijo decir, no, es mucho trabajo cambiar el turno. Entonces, bueno, no voy a la reunión y listo. Total, hay un montón de reuniones en el año. ¿Sí? Y no me doy cuenta que el Señor realmente me quiere en este lugar. Bueno, simples salidas que aparecen justo el martes a la hora de la reunión y tenemos que decidir, ¿sí? Si seguir adelante o quedarnos en la seguridad y comodidad de nuestras vidas. Se resistieron a la propuesta, las dos, ¿vieron acá? No, nosotras nos vamos con vos, vamos con vos. Pero en el versículo 14, ¿sí? Leemos que Orfa se despidió de su suegra con un beso. Se ve que Orfa no estaba tan convencida, ¿sí? ¿Vieron cuando decimos tenía el sí flojo? Sí, primero parecía que lloraba y se entristecía igual que Ruth y se colgaba de la suegra y le decía que sí. Entonces dice el versículo 14, una vez más alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Para Orfa volver era volver a una seguridad, entre comillas, volver a los ídolos, dejar al Dios verdadero que seguramente Noemí les había mostrado, porque ahora vamos a ver que la actitud de Ruth nos deja entrever que el ejemplo de su suegra fue un muy buen ejemplo, ¿sí? Muchas acá somos suegras, yo tengo acá a una de mis nueras,
Qué bueno que podamos tener esta influencia, ¿no es cierto? Indudablemente Noemí tuvo una buena influencia. Pero bueno, el corazón de Orfa estaba en otro lugar y ella simplemente besó a su suegra y volvió atrás. ¿Sí? Bueno, que esto no nos pase a nosotras, ¿no es cierto? Leemos esto, que Orfa besó a su suegra y partió. Y yo pensaba cuando leía esto, saben que Noemí le insistió como por 3 veces, ¿sí? A las dos, y después otra vez a Ruth. Y leímos recién que Ruth se aferró a ella. Noemí todavía insistió, le dice, mira, tu cuñada se vuelve, ¿sí? Tu cuñada se va. Parece que Ruth le seguía insistiendo. Mira, dijo Noemí, versículo 15, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Volvete vos también con ella. 3 veces le rogó a Ruth. Y yo pensaba cuántas veces sentimos la tentación de volver atrás, ¿sí? A veces cuando las pruebas nos presionan, cuando vemos que la obra es difícil, que la tarea se hace cuesta arriba, que las relaciones cuestan, ¿cuántas veces queremos optar por, bueno, yo no me comprometo tanto, ¿sí? Yo asisto, ¿Cuántas asistentes, no? Sí, viene, pero hasta ahí. Bueno, que no nos pase esto, ¿no? Que no tengamos que sucumbir a esta tentación de volver atrás. Esto me hizo acordar, hace años estuvieron en casa Betty y Jaime Burnett, a lo mejor ustedes los conocen, pero si no los conocen no importa. Son un matrimonio misionero que vinieron de Escocia a trabajar a la Argentina. Betty ya está en la presencia del Señor hace años, pero esa vez, estando en mi casa, me contó un poquito cómo fue venirse de Escocia a la Argentina. O sea, eso era una odisea cuando a ellos les pasó. Pero el Señor les mostraba Argentina, 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 y ellos estaban en Escocia y sabían que tenían que venir a la Argentina. Entonces me contó Betty que una noche, mirando el cuarto de sus hijos, pensaba, ¿no? Los vamos a sacar de acá, no sabemos a dónde. Realmente era como un salto al vacío, ¿no? Como Abraham, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Y esta frase de Betty me quedó grabada y la repito siempre, porque ella me dijo que en ese momento pensaron, conocemos el precio de la obediencia, pero no sabemos el costo de desobedecer. Nosotros sabemos que obedecer a Dios nos trae costos, ¿sí? Hay cosas que dejar, ¿sí? Dejamos cosas atrás, ¿sí? Nosotros llegamos acá en el 2001 y ahí nomás a mi suegra le diagnosticaron un cáncer. Y nosotros justo que a ella le diagnostican un cáncer nos venimos a vivir a 1200 kilómetros. Bueno, volvamos, hay que estar allá. No. Aunque inicialmente fue por un motivo de trabajo, hoy sabemos que el Señor nos quería en este lugar. Entonces, estas palabras de Betty siempre resuenan en mi mente. Conocemos el precio de obedecer. Todas sabemos que para obedecer a Dios hay que dejar cosas. Los discípulos arrancaron así, dejándolo todo, lo siguieron, ¿sí? Y pasamos por alto, pero lo dejaron todo para seguir al Señor. Y nosotros a veces no nos animamos a dejar ni unas poquitas cosas, ni nuestra casa, ni nuestras comodidades. Pero no conocemos, me dijo Betty, o no conocíamos el valor, el precio de desobedecer. A veces el precio de desobedecer es alto. No sabemos qué pasó con Orfa, que quiso volver a sus dioses, pero volvió, ¿sí? Así que no nos pase como a ella. A partir del versículo 16 se lee una de las declaraciones y de los compromisos más hermosos que hay en la Biblia, ¿sí? No lo vamos a leer, pero es cuando Ruth le dice a Noemí, yo me voy con vos, tu Dios va a ser mi Dios, tu pueblo mi pueblo. Ella tiene un compromiso y una seguridad, ¿sí? Ella realmente abrazó al Dios de Noemí.
Por eso yo decía, qué bueno, qué buena maestra habrá sido Noemí, ¿no es cierto? Porque Ruth no tiene dudas y se va con ella, y habla de tu Dios. Dice que solamente la muerte nos separe. Léanlo después porque es una de las piezas bíblicas que está considerada de valor literario incluso, porque dicen que es preciosa y que ninguna mujer que lea esto puede no conmoverse al leer las palabras de Ruth. Así que bueno, léanla después. El libro de Ruth es muy lindo de leer y bueno, y nos deja muchas enseñanzas. Bueno, es un ejemplo, ¿sí?, de la inclinación que la gracia de Dios puede llevar a cabo en un corazón para que vuelva a elegir la mejor parte. ¿Quién eligió la mejor parte? ¿Se acuerdan? Después la vamos a nombrar. María, ¿se acuerdan que ella eligió la buena parte? Bueno, Ruth, igual que María, eligió la mejor parte. En el versículo 18 dice que como al ver que Ruth estaba tan decidida, ¿qué hizo Noemí? No insistió más. ¿Y saben qué me hizo pensar? Esta frase, no insistió más. Cuando Pedro dice, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Sí? Miren que Ruth se resistió, se resistió, y bueno, llegó un momento que Noemí no insistió más. Que podamos ser así, que cuando tenemos una convicción y la seguridad de querer servir al Señor, bueno, seamos así, seamos tenaces como lo fue Ruth. ¿Estoy bien ahí o tengo que pasar? No veo. Bueno, nos vamos al capítulo 2. ¿Me pasé? Bueno, no importa, sigo de acá y ya voy a llegar ahí, no se preocupen. Hay algunas virtudes de Ruth que podríamos... ¿Se puede volver atrás con este? Ahí está, gracias. Algunas virtudes de Ruth que podemos tener en cuenta, ¿sí? Se las leo rapidito. Una mujer ejemplar que nos recuerda a la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿sí? Una mujer valiosa. En Ruth 4:13 nos cuenta que, bueno, que finalmente... les voy a espolear el final, ¿no? Ruth se casó y el Señor le concedió tener un hijo, un premio a la obediencia y la providencia que Dios tiene para con nosotras cuando obedecemos. También nos muestra la historia de Ruth, el cuidado providencial de Dios. Una persona que en un momento parece ser insignificante, más adelante resulta ser crucial para cumplir la voluntad de Dios. Ruth era una moabita, ¿sí?, viuda, en un pueblo que no era su pueblo, en una cultura que no era su cultura, había abrazado a Dios y estaba dispuesta a obedecerlo. Uno diría una mujer que insignificante realmente. Sin embargo, en las manos de Dios, ella llegó a cumplir un propósito increíble, ¿sí? Y lo vamos a ir leyendo. Versículo 19. Entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Y ahí yo escribí que podamos ser como ellas, seguir juntas hasta llegar a la meta, acompañándonos y ayudándonos. Y que no haya orfas entre nosotras, ¿sí? Qué feo, ¿no? Pensar que salieron las tres juntas, pero solamente Noemí y Ruth siguieron adelante en el camino. Saben que el nombre orfa, algunos dicen que significa terca, ¿no? Que no seamos tercas. Parece que hasta el significado de su nombre tiene algo para decirnos. Entonces, dice el versículo 22 que cuando llegaron a Belén comenzaba la cosecha de la cebada. Qué momento oportuno, ¿eh? Comenzaba la cosecha de la cebada. Y yo pensaba, como les decía hace un ratito, que hoy, 2026, los campos están listos para la siega, ¿sí? Así que el Señor quiere que miremos, que levantemos la vista y que nos demos cuenta de que tenemos mucha tarea para hacer delante nuestro. El Señor va a traer personas, sí, pero también quiere que las vayamos a buscar, ¿sí? Ahora sí, vamos al capítulo 2.
Y en el versículo 2 vemos que Ruth le pregunta algo a Noemí. Dice, capítulo 2, versículo 2, sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Y a mí esta actitud de Ruth me parece un gesto de respeto y de humildad que podemos imitar nosotras también, preguntando, escuchando y no siendo autosuficientes. ¿No es cierto que a veces nos pasa que, y como lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? No, déjenme a mí hacer esto. Pero sin embargo, Ruth no se mandó sola, ¿no? Como dijimos. Le preguntó a su suegra, ¿sí? Y a mí esto me pareció una muy linda actitud de parte de ella. El versículo 7, bueno, Noemí termina en un campo juntando cebada, ¿sí? El Antiguo Testamento disponía que cuando en los campos se juntaba se dejara caer justamente para los pobres. Así que Ruth va a juntar espigas para poder mantenerse ella y su suegra. Y dice el versículo 7 que ella me rogó que la dejara recoger espigas. Está hablando el capataz con el dueño del campo, que se llamaba Booz, y es un personaje importante en esta historia. El capataz le dice al dueño del campo, ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Y esto me hizo pensar en que es tan importante el trabajo para Dios como el descanso. ¿Sí? Esto no quiere decir que me voy a tirar a chanta y voy a decir, bueno, listo, ya está, yo ya cumplí. Sino que delante del Señor, ¿no es cierto? Y sabiendo que es el Espíritu el que nos está guiando, reconocer hasta dónde llegan mis fuerzas. ¿Sí? Dice la palabra, todo lo que te viniera a la mano, hazlo conforme a tus fuerzas. A veces hay un activismo, ¿sí? que bueno, estamos muy pendientes a veces de que nos vean, o estamos a veces mirando, mira, Paola no vino hoy, o Paola llegó tarde hoy, o, ¿no es cierto? Y el Señor le dijo, cuando Pedro y Juan iban, Pedro le preguntó por Juan, le dijo, ¿y este? ¿Y a vos qué te importa? Le dijo el Señor. Deja que yo me voy a arreglar con él. A veces estamos mirando para todos lados, pero nosotras tenemos que ser responsables de qué manera servimos al Señor y servir conforme a nuestras fuerzas. Y cuando pensaba en esto de la necesidad que tenemos de descansar, porque bueno, hay una necesidad de descanso, sin irnos para el lado de ser vagas, ¿no es cierto? Que no dejemos de trabajar es importante, pero tenemos que considerar a conciencia, ¿sí? Que hay un tiempo también para estar con el Señor de la obra, ¿sí? Y en esto pensaba que no caigamos en la actitud de Marta. No podemos entrar en muchos detalles. Todos a Marta la criticamos, ¿no? Y decimos, ay, qué linda María. En realidad Marta estaba haciendo algo que hacía falta hacer. Pero el problema de Marta fue que lo estaba haciendo con una actitud incorrecta, con una actitud de enojo, de amargura, y tal vez lo estaba haciendo en un momento inadecuado, ¿sí? El Señor le dice, estás preocupada. No le dice que está ocupada por demás, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado de no ocuparnos por demás. Y yo escribí algunas cositas que les leo rápido con respecto a esto. Cristo le reprocha a Marta por la intensidad de su afán. Le dice, estás preocupada y acongojada, ¿sí? Y también por la extensión de lo que hacía. Le dice, con muchas cosas. ¿Sí? A veces nos tapamos de cosas que son innecesarias. La excesiva preocupación le ocasiona congoja, o sea, tristeza. La congoja le ocasiona enojo y mal humor. ¿Sí? Un poco menos de servicio habría sido mucho mejor para la paz de su alma. Un defecto común es el afán desordenado de activismo, ¿sí?
tanto con respecto a las cosas materiales como a las cosas mismas del Señor. Y yo puse ahí esa frase que muchas veces repito, que es el Señor de la obra. A veces estamos tan atareadas en la obra del Señor, ¿sí? Porque hay que estar, porque hay que hacer, porque hay que cumplir. Y nos olvidamos de estar con el Señor de la obra. Por eso el Señor le dice, Marta, María escogió la buena parte, ¿sí? Necesitamos servir, sí, porque si no parece un contrasentido. Y bueno, ¿hay que estar o no hay que estar? Sí, hay que estar. Hay que estar en todo lo que se pueda estar y guiadas por el Espíritu Santo. Pero lo que nos va a dar la gracia, ¿sí? Es el alimento, como leímos al principio de Elías. El ángel lo alimentó. Le dijo, largo camino te resta. O sea, no le dijo, che, tenés ahí una tareita. No, le dijo, te queda un camino complicado, pero tranquilo, yo estoy acá para alimentarte. Bueno, con nosotras es igual, ¿sí? Quiero que sepamos que necesitamos el descanso, pero que tampoco el descanso sea una excusa para no servir. Que podamos servir a conciencia y como el Señor nos mande a servir a cada una en el lugar en que a cada una el Señor nos quiera poner. A partir del versículo 8 leemos el encuentro entre Ruth y Boaz. Es lo que todos llaman ahí, esto es una historia romántica, ¿sí? El encuentro entre Ruth y Boaz. Tan amoroso y compasivo, léanlo después, porque es un hombre tan... No leo más porque si no voy a estar acá una hora o más. Pero no saben lo lindo que es imaginarnos escuchar a vos, ¿sí? Y yo pensaba, ¿no? Un hombre tan amoroso y compasivo que nos recuerda al Señor. De hecho, vos es un tipo de Cristo en la Biblia. Las decisiones, porque acuérdense que empezamos hablando de decisiones, las decisiones que ella iba tomando las llevaron por el camino correcto y a la persona correcta. Así será con nosotras. La decisión de seguir adelante en obediencia y servicio nos llevará cerca del Señor, ¿sí? A lo largo de todo este año, a unos encuentros reconfortantes. En el versículo 13, miren lo que dice Ruth. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. Imagínense, ¿no? Una chica que venía de enviudar, de hacer un camino, de juntar granos así como una pobre mujer, de pronto aparece un hombre que le dice, al que ella le dice, usted me ha consolado y me ha hablado con cariño. ¿Sí? Por eso es un tipo del Señor. Habría muchos versículos, pero yo pensaba y anoté el Salmo 147:3. Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas, ¿sí? Realmente el Señor es mucho más que vos, que es un tipo del Señor. Está ahí para cuidarnos y para protegernos. Yo les decía, y lo pueden leer después, que su obediencia la llevó al lugar correcto, porque en la antigüedad a una viuda, un pariente cercano la podía redimir. Es decir, podía casarse con ella alguien de la familia. Y resulta que ella fue a juntar espigas al campo de Booz, que era un pariente cercano que la podía redimir, ¿sí? Como ustedes ven, no hay casualidades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotras estamos obedeciendo y en sintonía con la guía del Espíritu, el Señor nos va a llevar siempre a lugares correctos y al encuentro con Él. Así como Ruth llegó sin saberlo al lugar correcto y al encuentro con la persona correcta. Así que, bueno, eso pensaba yo acerca de nuestro camino durante este año 2026. En el capítulo 3, y me voy apurando, ya no voy a leer tanto, en el capítulo 3, en el versículo 5, leemos algo que ya hemos dicho muchas veces, así que solamente lo voy a mencionar. Porque bueno, tal vez alguien no lo ha escuchado. Capítulo 3, versículo 5, le dice Ruth a Noemí, después de que Noemí le da una serie de indicaciones con respecto a vos, ella le dice, haré todo lo que me has dicho. Y nosotras en varias oportunidades hablamos de Tito 2, ¿se acuerdan? Que dice que las ancianas tenemos que ser maestras del bien.
Y cuando digo ancianas yo me incluyo, porque el pasaje dice que estas ancianas de Tito 2 son en promedio mujeres de 60 años, ¿sí? Así que bueno, me falta un año y pico todavía, pero casi, casi. Entonces, qué importante, chicas, que como mujeres podamos enseñar. Y otra cosa que ya dijimos varias veces es que las chicas, las jóvenes, tienen que ser enseñables, ¿sí? Preguntar, escuchar. Vivimos en un mundo que, como le dijo Pablo a Timoteo, la gente es amadora de sí misma, ¿no es cierto? Esto es gente egoísta. Bueno, que no nos pase eso dentro de la iglesia, que podamos estar atentas a las necesidades de los demás y también que podamos pedir ayuda, porque a veces nos pasa que mostramos una apariencia de que todo está bien, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? Y seguimos de largo. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero que en este año y en este camino que emprendemos podamos estar un poquito más atentas, ¿sí? Si alguien no vino, si alguien está triste, si veo que alguien se queda y no tiene ganas de saludar, que podamos estar atentas. Y esto me hizo pensar en una canción que capaz que algunas de las más grandes se acuerdan, una canción que dice: tengamos la mirada compasiva, las palabras de esperanza y la entrega de Jesús. Dice: y extendamos nuestras manos al caído, dando abrigo al que tiene frío y al que está en tinieblas, luz. Realmente tenemos una responsabilidad muy grande como hijas de Dios y no podemos dejarla pasar. Llegamos al final de la historia, al capítulo 4. ¿Sí? Ahí me hice una aceleradita rápida. ¿Sí? Al capítulo 4. Ay, gracias, Mica, te quiero. Sí, no puedo hacer todo junto. Llegamos al final de la historia y vemos el premio. ¿Sí? ¿Cuál es el premio? Para Ruth, a las buenas decisiones, a la humildad, a la obediencia. ¿Saben cuál fue su premio? El hijo que Ruth tuvo con Booz se llamó Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y de esa línea genealógica nació nada más ni nada menos que el Señor Jesús. Y yo pensaba, qué bien paga este Dios que tenemos. Sí, renuncias, obediencia, humildad, ¿sí? Y está Ruth en la genealogía del Señor Jesús. Una mujer que ni siquiera era judía, que abrazó la fe de su suegra, que creyó en este Dios todopoderoso y grande, pudo recibir este premio de parte de Dios por su obediencia y su compromiso. Sí, estar nada más ni nada menos que en la genealogía del Señor Jesús. Nosotras no hacemos las cosas por un premio, pero el Señor es tan bondadoso que sí nos quiere premiar. Así que aceptemos el reto, ¿sí? Y que en el próximo diciembre, si el Señor no viene antes o no nos llama a su presencia, realmente podamos vivir un final tan feliz como el de Ruth, ¿sí? Junto a nuestro Redentor y disfrutando de la cosecha. Y para terminar, y entre cosas que le agregué a este mensaje, pensaba en un versículo que conocemos y mucho, que nos lo regalamos muchas veces después de alguna jornada de trabajo, y que es 1 Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, ¿sí? ¿Lo ponés, Mica, al final, por favor? Dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sí? El Señor paga bien, aunque no trabajemos por eso, el Señor nos va a recompensar. ¿Sí? Y con motivo del aniversario, ¿cuánto escuchamos, no? Bien, buen siervo y fiel. ¿Sí? ¿Cómo nos gustaría escuchar eso? Bien. Y cuando pienso en esos momentos con el Señor, pienso en uno de mis pasajes preferidos, que es
la muerte de Esteban, el primer mártir. Dice que él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie. ¿Sí? Y me conmueve pensar que el Señor nos va a recibir de pie, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos que tener esta actitud que tuvo Ruth, ¿sí? De renuncia, de obediencia, de humildad, de trabajo. Y esta exhortación de Pablo nos lleva a pensar en hacernos firmes en las verdades de la fe y en la conducta que caracteriza a quienes seguimos las pisadas del Señor, a ser inconmovibles, que nada ni nadie nos desvíe del verdadero camino y de la gloriosa esperanza que tenemos en el Señor. Abundar en la obra del Señor siempre, que la esperanza nos lleve a la constancia, a la paciencia en toda obra que hagamos para el Señor. A veces me sorprende pensar en esto de la constancia. ¿Sí? El otro día Alberto en un mensaje decía, no, porque cuando estábamos recién casados, llevamos, y a veces yo misma me sorprendo de pensar la cantidad de años que pasamos, y no lo digo por jactancia, pero lo digo para la gloria del Señor, ¿no? Cómo nosotras podemos permanecer y seguir a pesar, ¿no? Como cantábamos al principio, ¿no? De pruebas, de problemas, solo por la misericordia y la gracia que el Señor nos da y que nos sostiene cada día a lo largo de esta vida que tenemos que atravesar. Que nuestro trabajo dice saber que disponemos de las mejores bases del mundo para apoyar nuestra esperanza. Que nuestro trabajo fatigoso, en unión con el Señor resucitado, glorioso, poderoso, no es vacío, porque Dios es un muy buen amo y muy buen pagador. Con Él nunca se pierde, porque no es injusto ni infiel como para olvidar o no tener en cuenta lo que por Él hacemos. Así que, bueno, espero que esto haya sido de aliento y de bendición para todas, que arranquemos juntas este camino y que podamos llegar al final, ¿sí? Al final de diciembre, si el Señor no viene antes o no nos llama, y que, bueno, podamos festejar el cierre de esta actividad que tanto queremos.